Padre Pío, conocido por su vida de devoción y las profundas visiones que experimentó, dejó un legado que ha impactado a miles de personas alrededor del mundo. En sus mensajes se encuentran predicciones sorprendentes que hablan sobre el futuro de la humanidad, algunos eventos que hasta hoy siguen resonando con fuerza. Entre las visiones del Padre Pío, hay una advertencia profética sobre lo que está por venir, un mensaje que podría cambiar nuestra forma de ver el futuro y lo que se avecina. Pero, ¿sabías que estas palabras fueron pronunciadas hace décadas, en tiempos en los que el mundo parecía muy distinto al de hoy? A pesar de que muchos no prestaron atención a sus advertencias en su momento, hoy en día se han comenzado a ver señales de que esas predicciones están cobrando relevancia, y algunos afirman que lo que el Padre Pío anticipó está ocurriendo ante nuestros ojos. A lo largo de la historia, han existido figuras con una asombrosa capacidad para prever lo que aún no ha sucedido, personas que parecían tener una conexión directa con el futuro. Dos de las figuras más conocidas en este contexto son el Padre Pío y Edgar Cayce. Ambos, aunque provenientes de épocas y contextos muy diferentes, compartían un don extraordinario, visiones que describían eventos por venir con una exactitud sorprendente. Mientras que el Padre Pío se dedicaba principalmente a la vida espiritual y las advertencias sobre la moral de la humanidad, Cayce, conocido como el profeta durmiente, se sumergía en estados de trance para recibir mensajes sobre el futuro, entre los cuales se encontraban profecías de desastres naturales, cambios geopolíticos y transformaciones sociales. Lo que es aún más desconcertante es cómo sus mensajes parecen coincidir en muchas áreas. Ambos hablaban de la aceleración de eventos que cambiarían radicalmente el curso de la humanidad, y muchas de sus predicciones están alineadas con lo que estamos presenciando en este momento: crisis económicas, tensiones geopolíticas y desastres naturales que parecen cada vez más inevitables. Pero, lo que más inquieta a quienes han estudiado sus escritos es que tanto el Padre Pío como Cayce predijeron que, hacia el año 2025, el mundo enfrentaría una gran prueba. Este periodo sería testigo de transformaciones drásticas, una sucesión de crisis que sacudiría a la humanidad y que pondría a prueba nuestra capacidad para adaptarnos. Las palabras del Padre Pío alertaban sobre tiempos de crisis espiritual, cuando la humanidad se alejaría de los principios morales y los valores tradicionales. Hablaba de la corrupción interna que afectaría a las personas, llevando a una decadencia moral que se reflejaría en las crisis sociales y económicas de la época. Sus visiones no solo predecían dificultades materiales, sino también el colapso de las estructuras espirituales que sostienen a la humanidad. Por otro lado, Cayce también hizo fuertes advertencias sobre el impacto humano en el planeta, mencionando cambios climáticos y desastres naturales derivados de la mala gestión de los recursos. En sus visiones, hablaba de terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas que sacudirían varias regiones del mundo, eventos que hoy parecen ser cada vez más frecuentes. El 2025, según ambos videntes, sería un año crítico, un momento en el que todo lo que ha estado oculto emergería a la luz. Los secretos se revelarían, las tensiones se intensificarían y la humanidad viviría tiempos de gran turbulencia. Estas predicciones, aunque formuladas hace varias décadas, encajan sorprendentemente bien con la situación global actual, donde las tensiones entre países, las crisis económicas y el colapso de ciertos valores fundamentales se hacen cada vez más evidentes. La relación entre las visiones de estos dos personajes y los eventos contemporáneos ha generado un intenso debate. ¿Fueron advertencias divinas o simplemente una aguda percepción de los patrones históricos que se repiten a lo largo del tiempo? Más allá de las predicciones específicas, hay algo que une a estas visiones: la profunda preocupación por la dirección que está tomando la humanidad, no solo en términos materiales, sino también en su bienestar espiritual y moral. Mientras que las profecías de Cayce se enfocaban en lo que sucedería en el mundo físico, las de Padre Pío alertaban sobre la crisis interna que padecería la sociedad, la pérdida de valores fundamentales que marcarían el fin de una era. Esta es una reflexión importante para aquellos que creen que las advertencias del pasado son solo relatos, sin impacto real en el presente. Lo más impactante es que estas revelaciones no solo fueron de carácter general, sino que también incluían detalles sobre figuras contemporáneas. Uno de los nombres que se menciona en varias de las profecías modernas es el de Donald Trump.
Desde su irrupción en la política mundial, diversas visiones han predicho que su vida estaría marcada por situaciones inesperadas y eventos que pondrían a prueba su liderazgo. Estas visiones apuntan a una posible crisis de salud que afectaría profundamente su carrera política. Los rumores sobre enfermedades graves y deterioro físico se han intensificado con el tiempo, con algunas predicciones que sugieren que esta situación podría cambiar radicalmente su futuro. Lo curioso es que, a pesar de los escándalos y la controversia que ha rodeado la figura de Trump, su impacto en la política sigue siendo innegable. Las visiones relacionadas con su salud sugieren que enfrentará desafíos aún mayores en el futuro, que pondrán en peligro su capacidad de mantenerse en el poder. Este tipo de predicciones han provocado un intenso debate sobre si se trata de un destino ineludible o si, por el contrario, Trump podría atravesar una transformación que lo alejaría de los escenarios políticos que conocemos hoy. Lo que está claro es que las profecías sobre el futuro, tanto las de Padre Pío como las de Case, siguen siendo objeto de estudio y reflexión. Cada vez más personas buscan respuestas en sus palabras, tratando de entender el significado profundo de sus visiones y cómo éstas podrían influir en el futuro cercano. Si bien no todos están de acuerdo con la interpretación de estos mensajes, lo cierto es que las advertencias que dejaron son cada vez más pertinentes y sus predicciones están comenzando a cobrar vida. Si las profecías que rodean a figuras como Donald Trump se hacen realidad, el impacto que tendría sobre el futuro de los Estados Unidos y el mundo entero podría ser trascendental. La idea de que un líder tan influyente podría enfrentar serias complicaciones de salud o un evento que alterara su estabilidad genera una multitud de interrogantes. ¿Quién tomaría su lugar en caso de que su liderazgo se viera comprometido? ¿Cómo reaccionarían sus seguidores ante tal situación? La política mundial, que ya se encuentra sumida en un ambiente de tensiones, se vería aún más sacudida por un cambio inesperado en el rumbo de la historia. Si bien muchos tienen una postura definida respecto a la figura de Trump, lo cierto es que su historia parece estar lejos de concluir, y las profecías que giran en torno a su figura siguen alimentando la incertidumbre sobre su futuro político y personal. Las elecciones en Estados Unidos han sido siempre eventos de gran relevancia mundial, pero pocas han generado tanto interés como la posibilidad de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca. Desde que dejó el cargo en 2021, han emergido diversas predicciones sobre su retorno, muchas de ellas relacionadas con las visiones de figuras religiosas como el Padre Pío y Edgar Cayce. Se dice que su regreso no solo representaría un punto de inflexión para el país, sino que también podría traer consigo una serie de consecuencias impredecibles que afectarían la estabilidad global. En las profecías de estos videntes, se menciona la figura de un líder que desafiaría las expectativas y regresaría al poder en medio de un panorama de caos y división. Esta descripción parece coincidir con la actual situación política de Estados Unidos, donde la polarización ha alcanzado niveles inéditos y las tensiones entre diferentes ideologías han dado lugar a conflictos constantes. Trump, a pesar de haber enfrentado varios juicios, acusaciones y ataques mediáticos, sigue siendo una figura política de gran relevancia, con una base de seguidores leales que lo ven como la única opción para restaurar el rumbo del país. Su discurso, cargado de promesas de cambio y de desafíos a la clase política tradicional, ha convencido a millones de personas de que su regreso es no solo necesario, sino inevitable. Las encuestas muestran que Trump sigue siendo un fuerte contendiente, con un gran número de votantes dispuestos a apoyarlo en las urnas. Sin embargo, las profecías alertan que su regreso no será sencillo. Se habla de que enfrentará obstáculos significativos, incluidas nuevas conspiraciones en su contra y eventos que pondrán a prueba su resistencia tanto física como mental. Se prevé que su retorno al poder podría coincidir con una serie de crisis que afectarían la economía, la seguridad y la estabilidad social del país, llevando a un escenario de gran incertidumbre. Lo que resulta más inquietante de estas predicciones es la posibilidad de que el regreso de Trump desencadene una serie de conflictos a nivel global. Su estilo de liderazgo, particularmente su postura desafiante frente a ciertas potencias mundiales, podría provocar reacciones inesperadas que darían lugar a una escalada de tensiones, alterando así el equilibrio geopolítico mundial. Por otro lado, también se ha hablado de una resistencia interna frente a su retorno. Las divisiones dentro de Estados Unidos podrían volverse más pronunciadas,
dando lugar a movimientos de oposición que intentarían frenar su gobierno. Protestas masivas, enfrentamientos en las calles y luchas por el control del poder serían algunos de los elementos que caracterizarían este periodo, poniendo a prueba la estabilidad del país. A pesar de estas advertencias, existen quienes consideran que el regreso de Trump podría representar una oportunidad para un cambio profundo en la nación. Sus seguidores sostienen que su liderazgo es fundamental para restaurar los valores que, según ellos, han sido olvidados y para enfrentar los retos que han surgido en los últimos años. Para ellos, su regreso sería el cumplimiento de una misión predestinada, algo que estaba destinado a ocurrir. Las elecciones de 2024 serán determinantes, no solo para el destino de Estados Unidos, sino también para el futuro del mundo. Si Trump logra regresar al poder, su gobierno tendría un impacto global, modificando las políticas económicas, las decisiones de seguridad y las estrategias diplomáticas a nivel internacional. Sin embargo, la gran pregunta sigue siendo si su regreso está realmente predicho en las profecías o si se trata simplemente de una interpretación de los acontecimientos actuales. A medida que se acerca la fecha de las elecciones, el misterio que rodea su destino se intensifica. Sus seguidores creen que su retorno es inevitable, mientras que sus opositores harán todo lo posible por evitarlo. Las señales están ahí, y el mundo está atento a lo que pueda ocurrir. Solo el tiempo dirá si las visiones que auguraron su regreso se convierten en realidad. En cuanto a Europa, las advertencias del Padre Pío han generado preocupación sobre un periodo de crisis sin precedentes que llevaría al continente a un declive irreversible. Se predice una drástica disminución de la población europea, provocada por una combinación de conflictos, crisis económicas y desastres naturales que cambiarían la estructura de Europa para siempre. En los últimos años, se han observado señales alarmantes que podrían estar relacionadas con estas predicciones, como la creciente inestabilidad política y el aumento de tensiones sociales, que han llevado al continente a un punto crítico. Las divisiones dentro de la Unión Europea, el auge del extremismo y las dificultades migratorias han creado un clima de incertidumbre que se ve amplificado por cada nueva crisis. Una de las predicciones más inquietantes es la posibilidad de un conflicto mayor en Europa. A lo largo de la historia, Europa ha sido escenario de guerras devastadoras, y aunque muchos creen que la paz es algo garantizado, las tensiones recientes podrían estar indicando el inicio de una nueva era de confrontaciones. Además del riesgo de guerra, se prevé un colapso económico a gran escala, con el colapso de mercados financieros y sistemas económicos que hasta ahora se consideraban sólidos. Este colapso económico traería consigo una crisis de empleo masiva, empobrecimiento de la clase media y un aumento de la desigualdad, lo que podría generar protestas y disturbios en diversas ciudades. A esto se suman las predicciones sobre desastres naturales que azotarían Europa, desde terremotos hasta inundaciones y olas de calor extremas. Estos eventos podrían devastar regiones enteras, forzando a millones de personas a abandonar sus hogares. Pero no solo la economía y la política están en juego, también se predice el colapso de los valores y tradiciones europeas. En los últimos años, se ha observado un alejamiento de las raíces culturales y espirituales que definieron a Europa durante siglos. Este abandono de los principios fundamentales podría generar un vacío que incrementaría la confusión y la desesperanza. No obstante, no todos ven estas predicciones como un destino inevitable. Algunos consideran que estos desafíos podrían ser una llamada de atención para que Europa recupere su esencia y se fortalezca en medio de la adversidad. La historia ha demostrado que los periodos de crisis pueden ser el inicio de un renacimiento, y algunos creen que Europa puede salir reforzada de esta situación. Sin importar cómo se desarrollen los acontecimientos, lo que es seguro es que el futuro de Europa está lleno de incertidumbre y solo el tiempo dirá qué rumbo tomará el continente en los próximos años. Las profecías del Padre Pío, que se han convertido en objeto de debate y reflexión, generan una gran incertidumbre sobre el futuro del mundo. La pregunta que muchos se hacen es si las predicciones sobre el declive de las naciones se cumplirán tal como fueron planteadas o si aún existe una oportunidad para cambiar el rumbo de los acontecimientos. La respuesta, como en tantos otros casos, solo podrá revelarse con el paso del tiempo. Lo que sí está claro es que el mundo entero observa con atención cada movimiento en las esferas políticas, económicas y sociales,
esperando entender cómo se desarrollará el destino de un continente que alguna vez fue el centro de poder y civilización. Entre las visiones más inquietantes que se le atribuyen al Padre Pío, se menciona la posibilidad de un conflicto global sin precedentes, un enfrentamiento que podría dividir al mundo entre Oriente y Occidente, llevando a la humanidad a una crisis de proporciones catastróficas. Algunos sostienen que esta predicción se conecta directamente con las tensiones que se viven en el Medio Oriente, en especial con la situación en Siria, un país que ha sido el epicentro de conflictos geopolíticos en los últimos años. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de cómo disputas aparentemente pequeñas pueden desencadenar guerras de gran escala. Basta con observar los antecedentes de los grandes conflictos mundiales para entender que, en muchos casos, todo comenzó por una chispa que, en su momento, parecía insignificante. Podría ser que el Padre Pío, en sus visiones, haya anticipado un evento que desataría una reacción en cadena, arrastrando a las principales potencias del mundo hacia una confrontación devastadora. Las tensiones entre las naciones han aumentado de manera alarmante en los últimos años, especialmente en el Medio Oriente, que sigue siendo un foco de inestabilidad. Las guerras civiles, los grupos extremistas y las disputas territoriales continúan marcando el ritmo de la región, y Siria, en particular, ha sido escenario de luchas internas y de la intervención de potencias extranjeras que buscan proteger sus propios intereses. Algunos analistas afirman que la caída del régimen sirio podría ser el desencadenante de un conflicto aún mayor, que no solo afectaría a los países vecinos, sino que también involucraría a naciones occidentales que tienen intereses estratégicos en la zona. En el ámbito político, los discursos de los líderes mundiales reflejan un tono cada vez más agresivo, y las sanciones económicas, los bloqueos comerciales y las constantes amenazas entre potencias parecen estar preparando el terreno para una crisis aún mayor. Las señales de un posible conflicto global están a la vista. Muchos ven paralelismos entre la situación actual y la que precedió a las grandes guerras del siglo pasado, con un clima de desconfianza, alianzas frágiles y un creciente deseo de dominio entre las naciones más poderosas. Otro factor preocupante es el avance imparable de las tecnologías bélicas, como las armas nucleares, los misiles hipersónicos y los avances en ciberseguridad, que podrían convertir cualquier conflicto en una catástrofe sin precedentes. Si llegara a estallar una guerra de gran escala, las consecuencias serían devastadoras y el impacto global alteraría para siempre el curso de la humanidad. En las visiones del Padre Pío, se menciona que este conflicto no sería como los anteriores. Este nuevo enfrentamiento traería consigo un nivel de destrucción sin igual. Se habla de ciudades enteras desapareciendo en cuestión de horas, de una crisis humanitaria sin precedentes y de un mundo sumido en el caos. Algunos creen que esta visión podría hacer referencia a un posible enfrentamiento nuclear, donde las potencias mundiales recurrirían a medidas extremas en su lucha por el poder. Sin embargo, no todos coinciden con esta interpretación. Otros sostienen que la profecía no necesariamente tiene que ver con una guerra convencional, sino con un tipo de conflicto diferente, como una guerra tecnológica o económica, que reconfiguraría el orden mundial sin necesidad de un enfrentamiento directo en el campo de batalla. En un mundo donde la información y el control digital juegan un papel fundamental, un ciberataque masivo o el colapso del sistema financiero global podrían tener efectos tan devastadores como una guerra tradicional. A lo largo de los años, las profecías de Padre Pío han continuado despertando interés y preocupación, sobre todo en un contexto mundial cada vez más incierto. Lo que más preocupa a aquellos que estudian estas predicciones es la sensación de que el mundo está acercándose peligrosamente a un punto de no retorno. Cada día, las noticias nos muestran un panorama de creciente tensión, con movimientos militares estratégicos, discursos políticos cada vez más confrontativos y un clima de incertidumbre que se extiende a nivel global. A medida que nos acercamos al año 2025, muchos se preguntan si las advertencias de Padre Pío se convertirán en una realidad tangible. ¿Estamos presenciando el inicio de un conflicto que marcará la historia, o aún existe tiempo para cambiar el rumbo y evitar una tragedia mundial? En la misma línea, las profecías atribuidas al Padre Pío sobre una posible crisis económica global en 2025 han generado una creciente preocupación.
Según estas revelaciones, el mundo estaría al borde de un colapso financiero sin precedentes, una crisis que sacudiría los mercados, desestabilizaría a las naciones y afectaría a millones de personas. En un contexto donde la inflación, el endeudamiento y la incertidumbre económica han ido en aumento, muchos temen que estas predicciones no sean meras coincidencias, sino una advertencia sobre lo que está por venir. Las señales de una crisis financiera global ya son evidentes. En los últimos años, el mundo ha experimentado graves problemas financieros, el aumento del costo de vida, el colapso de bancos históricos, el endeudamiento excesivo de gobiernos y la volatilidad de los mercados. La economía global se ha vuelto más frágil, y cualquier desequilibrio podría desatar una reacción en cadena. La pregunta que surge es si el año 2025 será el momento en que todo esto llegue a su punto de quiebre. Las grandes crisis económicas de la historia han sido momentos de transformación, pero también de caos. El colapso de la bolsa en 1929 sumió al mundo en la Gran Depresión, y la crisis financiera de 2008 cambió para siempre el sistema financiero global. Ahora, algunos analistas advierten que estamos en la antesala de un colapso aún mayor, una crisis que podría superar todo lo que hemos visto hasta ahora. Uno de los factores que podría detonar esta crisis es el colapso del sistema bancario. Con el aumento de las tasas de interés y la inflación descontrolada, muchas instituciones financieras han mostrado signos de inestabilidad, incluyendo quiebras bancarias inesperadas y una falta generalizada de confianza en el sistema. Si esta tendencia continúa, podríamos estar al borde de un colapso total del sistema financiero, lo cual afectaría no solo a las grandes potencias, sino también a las economías más vulnerables. Otro aspecto alarmante es el crecimiento de la deuda mundial. Muchos países han acumulado niveles de endeudamiento que, según los expertos, son insostenibles. Si los gobiernos no pueden pagar sus deudas, podríamos ser testigos de una crisis de impagos que desestabilizaría la economía global. En ese escenario, los mercados colapsarían, las monedas perderían valor y el desempleo alcanzaría niveles alarmantes. Además, la tecnología juega un papel clave en esta posible crisis, ya que el avance de la digitalización y la automatización ha hecho que millones de empleos desaparezcan o estén en riesgo de ser reemplazados por inteligencia artificial. Esto ha generado una creciente brecha económica, donde unos pocos concentran la riqueza mientras la mayoría de la población lucha por sobrevivir en un mundo cada vez más desigual. La crisis económica podría desatar protestas, disturbios y un colapso del orden social. Finalmente, algunos creen que la crisis de 2025 no solo será financiera, sino también moral. En un mundo donde el dinero y el poder han tomado un papel central, muchos han olvidado los principios fundamentales que sostienen a la sociedad. La avaricia desmedida, la corrupción y la falta de ética en los negocios han llevado al sistema financiero al borde del colapso. Según estas visiones, la crisis no será solo un evento económico, sino también una consecuencia del alejamiento de los valores esenciales. Mientras nos acercamos a ese año crucial, los economistas y analistas intentan encontrar soluciones para evitar el desastre. Sin embargo, algunos piensan que cualquier intento de frenar lo inevitable solo retrasará lo que ya está escrito. El miedo a un colapso financiero ha llevado a muchas personas a tomar medidas preventivas, como invertir en metales preciosos, almacenar alimentos y buscar alternativas fuera del sistema bancario tradicional. Aunque algunos consideran esto una reacción exagerada, la historia nos ha demostrado que los momentos de crisis llegan sin previo aviso y solo aquellos que están preparados logran sobrevivir con menor impacto. Las advertencias sobre una crisis financiera en 2025, como las del Padre Pío, resuenan con más fuerza en un mundo donde la incertidumbre y el cambio son la norma. La estabilidad económica, en muchos sentidos, se está desvaneciendo, como si fuera una mera ilusión. Algunos observan que nos encontramos al borde de un posible colapso global, mientras que otros se preguntan si todavía existe tiempo suficiente para cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Los indicios de una transformación económica profunda ya son evidentes, y quienes son capaces de percibir estas señales podrían obtener una ventaja significativa frente a los próximos acontecimientos. Recientemente, se ha hablado mucho sobre las visiones atribuidas al Padre Pío, quien aparentemente anticipó una reconfiguración geopolítica a gran escala.
Muchas de sus predicciones han desconcertado a quienes las escuchan, pues se dice que predijo una alteración drástica en el equilibrio de poder mundial, donde antiguas potencias perderían su influencia y otras, anteriormente menos relevantes, emergerían con fuerza, cambiando el panorama global. Este cambio podría causar una reconfiguración en las relaciones internacionales, donde lo que alguna vez parecieron ser alianzas inquebrantables comenzarán a desmoronarse. Nuevos bloques de poder podrían disputarse la hegemonía global, alterando por completo las dinámicas políticas y económicas que hemos conocido durante décadas. Ya podemos ver los primeros signos de este fenómeno: conflictos diplomáticos, crisis económicas y la carrera por los recursos estratégicos están impulsando la aparición de nuevas potencias que desafían el orden mundial tradicional. Países que antes jugaban un papel secundario en la política internacional están ahora ganando relevancia, mientras que otros que dominaron la escena mundial durante mucho tiempo están perdiendo terreno e influencia. La pregunta que se plantea es si estos cambios responden a un proceso natural de evolución global o si estamos ante un cumplimiento de advertencias más profundas y trascendentales. Un tema clave en esta reconfiguración mundial es la relación cada vez más tensa entre Oriente y Occidente. La rivalidad entre las grandes potencias ha escalado, dando lugar a disputas comerciales, sanciones económicas y una feroz competencia por el dominio tecnológico. Se han formado alianzas sorprendentes entre países que, históricamente, estaban en bandos opuestos, pero que hoy comparten intereses estratégicos comunes. Esta nueva dinámica está reconfigurando el panorama global, donde la seguridad, el comercio y la competencia por la supremacía tecnológica podrían cambiar las reglas del juego en las próximas décadas. En paralelo, las tensiones militares han alcanzado niveles preocupantes. Las potencias mundiales están incrementando sus presupuestos de defensa, fortaleciendo sus fuerzas armadas y realizando maniobras militares a gran escala. Mientras algunos países buscan consolidar sus alianzas para protegerse de amenazas externas, otros adoptan una postura más agresiva, desafiando acuerdos internacionales y extendiendo su influencia sobre territorios clave. El mundo parece estar al borde de una nueva era de confrontaciones, donde la estabilidad dependerá de un equilibrio que podría romperse fácilmente. Otro factor determinante en esta transformación geopolítica es el control de los recursos naturales. La competencia por el acceso a fuentes esenciales como el agua, los minerales raros y la energía está alcanzando nuevos niveles de intensidad. Algunas naciones están tomando medidas drásticas para asegurar estos recursos, lo que ha derivado en disputas territoriales y enfrentamientos políticos. En este contexto, quien controle estos elementos vitales podrá tener un poder decisivo sobre la dirección de la economía mundial en los años venideros. A su vez, las estructuras económicas globales también están en transición. Nuevas monedas digitales están tomando protagonismo, desafiando el dominio tradicional del dólar. Algunos países, preocupados por su dependencia de los sistemas financieros internacionales, están buscando alternativas para independizarse de los bancos centrales y las instituciones tradicionales. Este cambio está alterando los acuerdos comerciales, incrementando las tarifas y redefiniendo las relaciones económicas internacionales. En este escenario, las economías emergentes están construyendo sus propios sistemas financieros, distanciándose del control que las grandes economías ejercieron durante muchas décadas. Este panorama de cambios y reconfiguraciones también afecta la vida diaria de las personas. La incertidumbre económica y política está impulsando una ola de migración, ya que millones buscan refugio y estabilidad en regiones menos afectadas por la crisis. Esto, a su vez, ha generado crisis humanitarias y ha puesto a prueba la capacidad de los gobiernos para ofrecer respuestas efectivas. Las tensiones sociales también se están intensificando, pues los ciudadanos se ven atrapados en la incertidumbre de un futuro cada vez más impredecible. En medio de esta agitación global, muchos piensan que los cambios no son simplemente una serie de coincidencias, sino que forman parte de un proceso más profundo y transformador, tal como lo predijo el Padre Pío. En sus visiones se habla de una transición dolorosa, llena de conflictos, que marcará el fin de un orden mundial antiguo y el advenimiento de un nuevo sistema global. Sin embargo, dentro de esta crisis, también existen oportunidades.
La posibilidad de que las naciones reconsideren sus prioridades y establezcan nuevas alianzas basadas en la cooperación mutua podría ser clave para evitar que el caos se imponga. Este dilema global plantea una pregunta fundamental: ¿podrán las naciones manejar esta transformación sin caer en el caos irreversible? Algunos expertos creen que estamos presenciando el colapso del orden internacional tal como lo conocemos, mientras que otros sostienen que estos cambios podrían dar paso a una nueva era de equilibrio y estabilidad. Lo cierto es que las señales de transformación están ante nosotros, y aquellos que presten atención a estos cambios podrán prepararse para lo que está por venir. Entre las advertencias atribuidas al Padre Pío, se encuentra una que ha causado gran preocupación: la llegada de una nueva pandemia. Se dice que el Padre Pío previó la aparición de un virus completamente distinto a todo lo que la humanidad ha enfrentado anteriormente. Esta enfermedad no solo afectaría el cuerpo humano, sino también la mente y el espíritu, siendo mucho más insidiosa y lenta en su propagación. En lugar de síntomas evidentes como fiebre o tos, se hablaría de un cansancio extremo, trastornos del sueño y una pérdida gradual de vitalidad, que afectaría incluso a personas jóvenes y saludables. Las predicciones sobre esta pandemia sugieren que los efectos de la enfermedad no se notarían de inmediato, sino que se desarrollarían de forma insidiosa, con los afectados experimentando un agotamiento progresivo y la incapacidad de recuperar energía. Esto afectaría la vida cotidiana, pues las personas serían incapaces de concentrarse o desempeñar sus tareas con normalidad. La preocupación es que, al no presentar síntomas físicos evidentes, muchas personas podrían no detectar la enfermedad a tiempo, permitiendo que su condición empeore antes de que se tome alguna acción. En la actualidad, los trastornos del sueño y la fatiga inexplicable ya están en aumento, lo que genera inquietudes sobre si este fenómeno es solo el comienzo de algo mucho más grande. Algunos expertos sugieren que factores como la exposición prolongada a radiaciones no visibles, el uso excesivo de dispositivos electrónicos y el consumo de alimentos procesados podrían estar debilitando la salud de la población global. Si esta profecía se cumple, el mundo enfrentará un desafío de salud sin precedentes, que requerirá una reflexión profunda sobre cómo vivimos y cómo nos conectamos con nuestro entorno. El futuro de la humanidad es incierto, pero cada vez más señales indican que nos estamos acercando a tiempos que pondrán a prueba nuestra capacidad de adaptación. El cansancio extremo que muchas personas experimentan hoy podría ser solo el inicio de un proceso mucho más profundo. En este contexto, nos preguntamos, ¿estamos realmente preparados para lo que está por venir? Las advertencias del Padre Pío sobre catástrofes naturales han generado preocupación en muchos, especialmente en aquellos que siguen sus enseñanzas. Se dice que este místico predijo un periodo en el que la naturaleza se volvería impredecible, trayendo consigo terremotos devastadores, tsunamis que arrasarían costas enteras y tormentas de una magnitud jamás vista. Estos eventos, además de causar destrucción física, también pondrían a prueba nuestra fe y resistencia en momentos de grave crisis. A lo largo de los años, hemos sido testigos de cambios climáticos drásticos. Olas de calor sofocantes, incendios forestales fuera de control y huracanes más fuertes y frecuentes parecen confirmar que el planeta está pasando por una transformación profunda. Sin embargo, según las profecías de Padre Pío, lo peor aún estaría por llegar. Se ha hablado de la posibilidad de que ciudades enteras se hundan bajo el agua debido al aumento del nivel del mar, y de grandes terremotos que dividirían regiones que nunca antes habían experimentado actividad sísmica. Esto representa una amenaza real para muchas ciudades que no estarían preparadas para enfrentar un desastre de tal magnitud, lo que podría generar crisis humanitarias a gran escala. Además, las predicciones también sugieren un aumento en la actividad volcánica. Volcanes que han permanecido inactivos durante siglos podrían despertar de repente, expulsando cenizas y gases que alterarían el clima global. En la historia, grandes erupciones han causado inviernos volcánicos, en los cuales la luz del sol se bloquea por las partículas en la atmósfera, lo que provoca una caída drástica de las temperaturas y afecta la producción agrícola. Si esta profecía se cumpliera, la humanidad enfrentaría graves desafíos en cuanto a la producción de alimentos, lo que pondría en peligro la supervivencia de millones de personas. El agua también jugaría un papel crucial en estos eventos. Se habla de tsunamis gigantes que no solo afectarían las costas,
sino que incluso podrían adentrarse en los continentes, destruyendo comunidades enteras y modificando la geografía de vastas regiones. Aunque en el pasado hemos presenciado maremotos destructivos, las predicciones actuales sugieren que los futuros tsunamis podrían ser aún más devastadores, con olas tan altas que superarían cualquier registro histórico. Las tormentas eléctricas y los huracanes también se intensificarían, con huracanes alcanzando velocidades jamás vistas y generando daños irreparables a su paso. Otro aspecto de estas predicciones menciona un posible colapso de los polos debido al deshielo acelerado de los glaciares. Este fenómeno no solo elevaría el nivel del mar, sino que también alteraría las corrientes oceánicas, lo que afectaría el clima global. Regiones que hoy son cálidas podrían experimentar un enfriamiento extremo, mientras que zonas de clima templado podrían volverse inhóspitas debido a las temperaturas extremas. A lo largo de la historia, hemos visto cómo muchas civilizaciones han desaparecido debido a desastres naturales y cambios climáticos drásticos, pero lo que se predice para el futuro no es solo un evento aislado, sino una serie de catástrofes que podrían ocurrir simultáneamente en todo el planeta. Desde inundaciones repentinas hasta sequías que dejarían vastas regiones sin acceso a agua potable, la humanidad se enfrentaría a desafíos que pondrían a prueba su capacidad de supervivencia. Algunas personas creen que estos desastres no son simplemente fenómenos naturales, sino advertencias de algo mucho más grande. Se ha hablado de cómo la Tierra responde a la manera en que los seres humanos la tratan, y muchos interpretan estos cambios como señales de que estamos fuera de equilibrio. Puede que el mundo esté reaccionando ante nuestras acciones, o quizás estos eventos ya estaban predestinados, y solo ahora estamos viendo cómo se cumplen. Lo cierto es que la frecuencia e intensidad de los desastres naturales está aumentando, y si las profecías son correctas, podríamos estar entrando en una era donde la estabilidad de la Tierra se vea gravemente comprometida. Un aspecto que ha generado un gran debate es la influencia de los avances tecnológicos en el futuro. En un mundo donde la inteligencia artificial, la automatización y la biotecnología avanzan a una velocidad sin precedentes, las advertencias atribuidas al Padre Pío sobre el control tecnológico toman cada vez más relevancia. Se dice que él predijo un futuro en el que la tecnología no solo facilitaría la vida, sino que podría convertirse en un medio para controlar a la humanidad. Hoy en día, el desarrollo de la inteligencia artificial, el uso de datos biométricos y la manipulación genética están transformando la sociedad de maneras que antes solo podían imaginarse en las películas de ciencia ficción. Uno de los aspectos más inquietantes de estas predicciones es el uso de la tecnología para influir en las decisiones y en la vida de las personas. Ya es evidente que los algoritmos y la inteligencia artificial tienen el poder de moldear la opinión pública. Desde las redes sociales hasta los sistemas de vigilancia masiva, la tecnología permite a gobiernos y corporaciones acumular información sobre los ciudadanos a un nivel sin precedentes. Esto ha llevado a muchas personas a preguntarse si algún día perderemos nuestra privacidad y libertad, convirtiéndonos en una sociedad en la que cada movimiento y pensamiento es monitoreado y manipulado por sistemas artificiales. En el ámbito de la medicina, los avances también son sorprendentes. Hoy en día, la inteligencia artificial ya puede diagnosticar enfermedades con mayor precisión que muchos médicos, y los tratamientos médicos están evolucionando a un ritmo vertiginoso. Se habla de la posibilidad de regenerar órganos, modificar el ADN para erradicar enfermedades hereditarias y extender la esperanza de vida. Sin embargo, estos avances traen consigo preguntas éticas sobre hasta qué punto debemos manipular la vida humana. ¿Estamos acercándonos al límite de lo que la ciencia debe intervenir en la naturaleza humana? ¿Será posible que la humanidad desafíe las leyes de la naturaleza en su búsqueda de la inmortalidad? Otro de los puntos clave en estas profecías es la automatización del trabajo. Se menciona que llegará un momento en que la inteligencia artificial reemplazará a la mayoría de los trabajadores humanos. Esto podría dar lugar a una revolución social, donde muchas profesiones desaparezcan y las personas tengan que adaptarse a un mundo en el que la tecnología haga prácticamente todo el trabajo. Mientras algunos ven esto como una oportunidad para liberarse de tareas repetitivas, otros temen que esto cause una crisis de desempleo masiva. Sin embargo, lo que más preocupa es el uso de la tecnología para controlar a la sociedad.
En muchas partes del mundo ya existen sistemas de vigilancia que registran cada movimiento de los ciudadanos, y algunos gobiernos están utilizando sistemas de puntuación social para controlar el acceso a servicios, trabajos y oportunidades. Si esto se globaliza, podríamos estar entrando en una era donde la tecnología no solo observa, sino que también penaliza o recompensa a las personas según su comportamiento. Finalmente, las predicciones hablan de una posible fusión entre el ser humano y la máquina. Ya existen experimentos que implantan chips en el cerebro para mejorar la memoria o controlar dispositivos con la mente. La pregunta es, ¿hasta dónde llegará esta integración? ¿Podría un día el ser humano convertirse en un híbrido de carne y tecnología? Estos avances desafían nuestra comprensión de lo que significa ser humano, y nos invitan a reflexionar sobre las implicaciones que esto podría tener para el futuro de nuestra especie.